El gobierno lanzó la plataforma Saludablemente para entregar apoyo psicológico a quienes se vean afectados por la pandemia. Ansiedad, estrés, depresión son solo algunas de las complicaciones más frecuentes en quienes respetan el confinamiento. Queremos saber cómo enfrentar esta situación. Nos acompaña para eso Pedro Acuña, presidente del Colegio de Psicólogos de Chile. Pedro, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Hola Carla, buenos días. Mucho gusto. Bien, quiero partirte preguntando la opinión de ustedes, ¿no? Desde el Colegio de Psicólogos, de que el gobierno se haga cargo, implemente un plan de salud mental en un país donde la salud mental en condiciones normales, sin pandemia, es tremendamente frágil y ahora, en época de pandemia, obviamente está mucho más afectada. ¿Qué opinan de este programa Saludablemente? Bueno, en el génesis de este plan o programa de Saludablemente, debo decir que el Colegio de Psicólogos de Chile no ha sido partícipe, no tenemos los detalles de qué se trata. Pero, tal como tú dices, sí esperamos que este plan verdaderamente atienda a las necesidades de una población que ya estaba afectada, no solo desde la pandemia, no solo desde los incidentes o las situaciones de octubre del año pasado, sino que desde hace 30 años, con presupuestos que no están acordes a las necesidades. Sabemos que alrededor del 1,8% del presupuesto en salud se gasta en salud mental. Sin embargo, las licencias médicas normalmente son sobre el 25% relacionadas con la salud mental. Entonces, si este plan va a atacar eso específicamente, estaríamos conformes, digamos. Ya, ahora, ¿qué condiciones se deben reunir para que efectivamente una atención psicológica, en este caso a distancia, a través de una plataforma, sea efectiva? Aquí también hay un tema, ¿no? No es gente que vaya a ir al psicólogo presencialmente a mirarse a los ojos, hay que pasar por la tecnología. ¿Eso es igualmente efectivo? ¿Se pueden hacer buenos tratamientos, tú crees? Sí, para algunos casos posiblemente sí, sobre todo la primera atención, la entrega de primeros auxilios psicológicos a través de plataformas online, sí es posible poder hacer un acercamiento y llevar bastante. Pero cuando hablamos de tratamientos de larga data, obviamente estos programas deben estar conectados con poder derivar estos pacientes a la atención de salud primaria, a través de los COSAM, por ejemplo, y poder derivar a estos pacientes, que obviamente en esos tratamientos no solo puede ser la atención episódica o crítica frente a un evento propiamente tal, sino que requieren un tratamiento con mayores cantidades de sesiones, y eso es lo que también, ojalá este plan responda a esa necesidad. Ya, y esto va a depender de la gradualidad necesariamente de la situación que está viviendo cada persona, porque yo me imagino que debe haber gente, y que debe ser la base, ¿no? Como la mayoría, que a lo mejor está un poco ansiosa, preocupada, que tiene un poco de miedo de lo que está ocurriendo, pero hay casos donde esto ya empieza a ser inhabilitante, donde la gente efectivamente no puede seguir con su vida, donde el confinamiento empieza a tener como consecuencias mucho mayores en la vida cotidiana, en la rutina. ¿Cómo distinguir o qué tan relevante es pedir ayuda a tiempo y la ayuda que sea pertinente, Pedro? Mira, un poco desde la mirada de la psicología de primer auxilio psicológico o psicología en emergencia, nosotros sabemos que aproximadamente entre un 15 a un 25% de la población podría eventualmente desarrollar, por ejemplo, estrés postraumático. Por lo tanto, la psicología en este sentido trata de no patologizar, de no determinar que son enfermedades todas las reacciones de los seres humanos frente a situaciones críticas. Es decir, las personas respondemos normalmente a eventos anormales, y esa es la premisa. Pero sí, ese de 15 a un 25% aproximadamente va a requerir apoyo psicológico de más larga data para prevenir justamente o bien atacar el estrés postraumático inicialmente, depresión, quizás también suicidio podría ser. Las tasas de suicidio, todo esto que tenemos en Chile no son muy auspiciosas. Ahora, me imagino que esos casos más complejos es importante derivarlos porque podemos terminar incluso con un tratamiento que requiera medicamentos, por ejemplo, que excedan solo a la psicoterapia, que puede ser como la primera parte, ¿no? Exactamente. Debe ser la combinación. Esos tratamientos requieren un apoyo farmacológico, obviamente, y una vez que el paciente logra estabilización, deben ser atendidos por psicólogos clínicos, psicólogas clínicas, expertos en estas materias, y de hecho los hay. Y eso, insisto, es lo que nos preocupa.
A través de los COSAM o la atención primaria, sabemos que en este momento un psicólogo o una psicóloga aproximadamente está atendiendo a una población de referencia de alrededor de 3.000 personas. Es decir, ya en este momento colegas, psicólogos, psicólogas en la red de salud primaria están aproximadamente entregando atenciones psicológicas de entre 30 a 45 minutos a una persona, y la siguiente hora va a estar disponible dentro de 2 a 3 meses. Es decir, en este momento un paciente que requiere esta atención solo va a poder acceder a unas 3 o 4 sesiones anuales. Eso es lo que nos Y eso es absolutamente insuficiente, me imagino, para una terapia profunda y como corresponde. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es una atención en algunos casos semanal. Vale decir, un tratamiento inicial podría ser de 10 a 20 sesiones, con una atención semanal. Es decir, necesitamos aumentar drásticamente el presupuesto que hay en salud mental en este momento. Y a todo esto sin querer todavía apuntar a las condiciones por las cuales están contratados también nuestros colegas en la red primaria, sobre todo, contratos que son precarios en definitiva, contratos honorarios, etcétera. O sea, hay que meter mucha mano en la salud primaria. Y eso es lo que nos gustaría, fortalecer la atención en salud primaria. Ahora, ese es un desafío bien de largo plazo, no de largo plazo, quiero decir que se viene arrastrando hace mucho tiempo, no necesariamente es algo que se destape o que estemos revelando a raíz de la pandemia. Hay un déficit hace rato en salud mental en Chile. Ahora, volviendo al foco de la entrevista, que es este programa Saludablemente, para ese gran grueso de la población, Pedro, que probablemente puede seguir funcionando, pero que siente esta angustia, que siente este miedo, que en algunos casos siente soledad también. Estoy pensando en muchos adultos mayores. Puede servir el poder ponerse en contacto con un profesional, por último poder contarle a alguien lo que estás sintiendo y que te den algún consejo mínimo de vuelta, aunque no sea a lo mejor lo ideal, que es presencialmente mirándose a los ojos y con una regularidad mayor. Exactamente, la atención en primeros auxilios psicológicos, básicamente, esta contención en situaciones críticas, evidentemente va a eso. El psicólogo, la psicóloga, lo que hace justamente es buscar dentro de la propia referencia o el relato que hace la persona, el paciente, dónde están sus fortalezas, ¿cierto? Dentro de todo, y por ende combinar esa fortaleza para minorar el impacto de aquellas situaciones que está viviendo, por un lado. Otro, de inmediato empezar a conectarlo con redes de apoyo, básicamente, y poder abarcar también eso, que va a solucionar parte de la problemática. En la experiencia nos muestra que cuando una persona no tiene seguridad económica, por ejemplo, como lo que está pasando ahora, cierta inestabilidad económica, no tiene alimento, no tiene dónde estar, no tiene dónde vivir, muchas veces la psicología se torna hacia apoyar primero esas áreas, en las necesidades básicas, para posteriormente continuar con un tratamiento. O sea, también en forma muy clara, es imposible darle estabilidad emocional a una persona que tiene carencias básicas para poder desarrollar, incluso en la protección de su familia también. Si tiene debilidad en ese punto, por eso es que se deben articular. Inicialmente el psicólogo puede orientar ese apoyo, pero requiere del apoyo de trabajadores sociales, de enfermeras, de médicos, de kinesiólogos, en fin, abrir todo un campo de atención multidisciplinario para poder entregar verdaderamente el apoyo que está necesitando. Y esto, además, el alcance que pueda tener una plataforma a distancia, también nos reviste otras preguntas. ¿Qué pasa con las zonas rurales? ¿Qué pasa con la cobertura de la señal de Internet? ¿Qué pasa con aquellas familias que no tienen y no poseen conexión a Internet ni computador y una serie de otras situaciones? Y eso es lo que también no creo que estemos con este plan abarcando a esta gran masa que hablábamos, de alrededor de un 75% de la población que podría inicialmente recibir este apoyo. Ahora, sino que, claro, Pedro, yo me imagino que hay gente que, pese a sentir todo esto, puede sobrellevarlo bastante mejor. Aquí va a depender de las herramientas propias, anteriores, de las redes, no sé, que uno trae de antes, ¿no? Pero ¿cuándo tú dirías o a quién se le recomendaría el pedir ayuda? Más allá de que desde esa ayuda después se va a hacer el plan o se va a evaluar cuál es el grado de profundidad del problema y qué tipo de terapia, si tiene que ser derivado o no, o si este plan alcanza o no alcanza. Pero para optar al plano, para pensarlo y decir, mira, me voy a meter a la plataforma, voy a buscar ayuda, ¿qué es lo que me tiene que estar pasando? ¿Cuándo yo me estoy viendo superada
o superado por la situación que estamos viviendo? Normalmente cuando considero que las competencias, las habilidades, los recursos que tengo no me están siendo suficientes para enfrentar la situación que me ha tocado vivir. Ya en ese momento requiero y debo movilizarme por ayuda en todos los aspectos, y entre estas está obviamente la ayuda psicológica. Las reacciones del estrés básicamente están radicadas ahí. Cuando yo evalúo que una situación que estoy enfrentando está más allá de mis capacidades, es decir, esta anormalidad que vivo me hace ocupar recursos personales que yo autoevalúo como insuficientes. En ese momento debo pedir ayuda, y la ayuda va a estar disponible y tiene que estar disponible. Entre paréntesis, el apoyo en estas situaciones de parte de los profesionales de psicología ha sido histórico. Siempre los psicólogos y psicólogas nos hemos activado en forma voluntaria a hacer este mismo trabajo. Es decir, hemos sostenido esto durante 30 años en la misma situación. Lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, voluntario. Y este es el momento en que estas situaciones solo sirvan para la primera entrada, cuando pasa la situación, pero ojalá que rápidamente se active definitivamente la entrega desde parte de las autoridades de salud y del gobierno en general. Claro, que haya una red permanente de apoyo en salud mental a las personas. Con esa experiencia que tú me señalas en situaciones límites extremas como esta, muchas veces tener profesionales, psicólogos que están ayudando a las personas, ¿tú estás de acuerdo con los énfasis que se le pone a este programa? ¿Son efectivamente grupos más vulnerables, por ejemplo, frente a esta pandemia, los adultos mayores, las mujeres y los niños? ¿Es ahí donde hay que hincarle más el diente? Sí, de todas maneras, son población vulnerable, obviamente, los niños, los mayores. También hablamos de los migrantes, que tampoco están muy mencionados en esto y que también son vulnerables. Creo que el énfasis que debe darse, obviamente, en primera respuesta debe ser a estas poblaciones que conocemos y que todos sabemos en el ambiente de salud cuáles son las vulnerables. El punto es que a una persona de la tercera edad, ¿cómo la apoyamos con una plataforma virtual? Es el gran punto, digamos. Hay una brecha tecnológica. O sea, me parece que ahí hay una dificultad. E insisto, en los canales de acceso a servicios de Internet, a computadores. Es decir, justamente parte de esa población vulnerable, nosotros también podemos estar pensando que va a haber una dificultad de acercar esta ayuda. Insisto que, y no estoy hablando de la población rural, que también en la población rural tenemos exactamente la misma población vulnerable y que requiere apoyo. Bueno, vamos a ver cómo va funcionando este programa saludablemente y ojalá, tal como estamos hablando, que haya políticas incluso más profundas en materia de salud mental. Es una deuda en Chile hace mucho rato. Pedro Acuña, presidente del Colegio de Psicólogos de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Que te vaya muy bien.